rey emérito ya está en España. Juan Carlos I ha regresado a nuestro país para una corta estancia de 4 días en Sanjenjo, antes de saludar a su hijo Felipe VI y antes de poner rumbo de nuevo a Abu Dhabi. Un viaje no sin polémica porque, tal y como contamos en Voz Populi, Casa Real ha vetado la pernoctación del emérito en Zarzuela y por eso cambió de planes y no ha ido primero a visitar a su hijo, sino que lo deja para el final del viaje. Además, también hablamos con uno de los agentes que pasó prácticamente 2 meses en el famoso barco del Piolín en Cataluña durante la crisis por el referéndum independentista de 2017. Habla de su malestar después de esas polémicas palabras de Pedro Sánchez en sede parlamentaria al referirse a los agentes como los piolines. Y por último hablamos del tope al gas y de su aplicación y de cómo va a repercutir en la tarifa eléctrica. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del que sin duda es el protagonista de estos días, que es el rey emérito, que ya está de vuelta a España, regreso por unos días tras casi 2 años en Abu Dhabi y tras su marcha el pasado 3 de agosto del año 2020. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nuestro periodista de Voz Populi que más sabe y mejor información maneja de todo lo que tiene que ver con Casa Real y con el rey emérito, por fin ha vuelto. Esas imágenes bajando de ese avión que le trasladaba desde Abu Dhabi para pasar unos días en nuestro país. Pues sí, la verdad que se pone fin a, pues eso, a casi 2 años, ¿no? Desde que se fue de España, y un vuelo largo. Este jueves nosotros también adelantamos por la mañana que la previsión es que llegara a pasar a las 7 de la tarde, se confirmó, y bueno, pues ahí le esperaban la infanta Elena, que había llegado 2 horas antes, a las 5 de la tarde, procedente de Madrid, en un vuelo de Iberia. También estaba José Campos y la mujer del presidente del Club Náutico de San Senso, y también el despliegue de coches y agentes que también comentamos, ¿no? Había de 4 a 6 coches que le han escoltado hasta la casa de Pedro Campos, y bueno, pues aún no ha habido ningún tipo de discurso, ¿no?, por parte de Juan Carlos I, que sí que es verdad que ha saludado tanto a los periodistas como a los curiosos que se han acercado a la casa. Sí, ha habido imágenes pues, de esa bajada del avión, también de ese saludo a la prensa y los que estaban ahí, los curiosos que estaban cerca de esa casa de Pedro Campos, de su amigo, que es donde va a quedarse durante estos días. Y Jesús, esto me lleva a la segunda pregunta de este tema que estás publicando en Voz Populi, información sensible. Estás contando hoy que si está en Sanjenjo, en esta primera visita, en este primer regreso, es porque de primeras no podía regresar a Zarzuela por un veto de Casa Real. Cuéntanos. Pues fíjate que además llevamos meses contando, ¿no?, que la previsión, tanto ese pacto que alcanzaron Zarzuela y Moncloa en el primer semestre del año, ese regreso de Juan Carlos I. Juan Carlos I aceptó que fueran esos primeros 6 meses del año, y al final, bueno, parece que en principio todas las partes tendrían que estar contentas. Pues no es así, ¿no? Bueno, el gobierno porque no va a dar explicaciones como quiere, pero bueno, los 2 reyes tampoco están contentos del todo porque, bueno, el pasado domingo Casa Real contó esa conversación telefónica entre ambos en la que habían acordado reunirse en Madrid cuando Juan Carlos I regresara a España. Todo hacía indicar que de hecho iba a ser esa toma de control, ese primer contacto con España de Juan Carlos I, iba a ser ver a su hijo, al actual rey. De hecho, lo que nos comentan pues personas con experiencia de la casa es que desde el punto de vista protocolario es lo suyo, ¿no?, que el rey emérito, nada más aterrizar en España, vea al actual rey de España. Sin embargo, va a pasar lo contrario, va a ver al rey Felipe VI 4 días después de aterrizar en España. Y esto efectivamente es porque en esas conversaciones Juan Carlos I planteó la posibilidad de pernoctar en Zarzuela, después de reunirse con Felipe VI, y ya después trasladarse a Sanjenjo. Ante la negativa de Casa Real, de su hijo, a esa petición, pues decidió, digamos, cambiar el orden de las cosas, y bueno, pues por eso le tenemos ahora en Sanjenjo, y habrá que esperar el lunes para verle con su hijo en Zarzuela. O sea, negativa de Casa Real a que la primera parada del rey emérito de Juan Carlos I fuera en Zarzuela, de ahí a ese viaje primero a Sanjenjo, pero sí que, lo estamos diciendo, sí que va a ir a Zarzuela, pero el lunes que viene. ¿Qué sabemos de ese encuentro que parece que se ha diseñado un poquito como que, ya que está en España, pues que se vean de refilón
padre e hijo, ¿no? El rey y el rey emérito. ¿Qué sabemos de ese encuentro? ¿Se va a quedar a dormir una noche allí o va a ser pasar de refilón y luego ya se vuelve a Abu Dhabi? ¿Qué es lo que sabemos exactamente? Claro, es que la intención de Juan Carlos I inicialmente era esa, ¿no? Pues bueno, veo a Felipe VI, veo a mi hijo en Zarzuela, pernocto ahí, duermo allí y luego ya me voy a Sanjenjo. Además es el entorno de Juan Carlos I y también Casa Real, ahí coinciden ambas partes, es que, bueno, Juan Carlos I en marzo ya dijo que su deseo era seguir teniendo la residencia en Abu Dhabi, no en Zarzuela. Pero claro, desde el entorno de Juan Carlos I lo que dicen es que una cosa es no tener la residencia en Zarzuela y otra no pasar una noche en Zarzuela, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, pues ya de cara al lunes, pues la previsión, incluso por el último comunicado de Casa Real, es que se reúnan. Y también va a coincidir con la reina Sofía, que está fuera de España estos días, y que después va a volver a Abu Dhabi. O sea que en principio no va a dormir tampoco en Zarzuela el lunes. En principio no va a dormir en Zarzuela el lunes, que va a ser su última parada antes de regresar a Abu Dhabi, y entre medias estos días en Sanjenjo, en los que llevamos semanas contando, has estado tú publicando en Voz Populi Jesús, esos dispositivos, digamos, de seguridad para esa llegada del rey emérito que por fin se produce este fin de semana, y todo ello para participar o para presenciar una competición de regatas y también para reunirse con amigos suyos, con gente de su máxima confianza, digamos, un sitio propicio para tener un muy buen recibimiento en este primer regreso. Pues sí, hay que recordar lo que hemos comentado también otras veces, ¿no? Es cerrar el círculo que abrió hace 2 años, casi 2 años, ¿no? Él se despidió de España, despidiéndose de los amigos que le van a recibir este viernes, este fin de semana, ¿no? Entonces es cerrar ese círculo. Es verdad que incluso el Vivón se ha adaptado con un asiento especial para Juan Carlos I por si quiere estar. Habrá que ver si está o no en el Vivón, si participa en las regatas o no, pero sí que está preparado. Que dependía un poquito del viento, ¿no? Sí, es una de las circunstancias de tiempo que haga, igual sí, se sube al Bribón, y si no, lo vería desde otra embarcación, eso digamos, un poquito eso es. Más cómodo. Y bueno, es verdad que desde el punto de vista de la seguridad también ha sido otro motivo de choque entre los dos reyes, ¿no? Porque Juan Carlos I quería una plena libertad de movimientos y un dispositivo mínimo que le garantizara esa libertad de movimientos, pero bueno, tanto Casa Real como el Ministerio del Interior han visto que eso es inviable, ¿no? O sea, un regreso tan público y que genera tanta expectación, tú no puedes, digamos, solventarlo con un dispositivo, unos escoltas muy reducidos. Se ha cumplido esa caravana de seguridad que adelantábamos nosotros hace unos días, y bueno, pues también en Sanjenjo, bueno, en el puerto pues va a haber unos 60 efectivos y bueno, también contamos, ¿no?, que a Juan Carlos I, que antes se le llamaba Roca 1, en este ámbito de seguridad le llaman Roca 0 porque ha pasado de ser rey a rey emérito, ¿no? Estas curiosidades, y que desde el Club Náutico de Sanjenjo está mandando SMS a todas las personas que suelen presenciar las regatas para que confirmen, tienen fichado, digamos, ese registro de personas que van a estar. Incluso los regatistas van a tener un código especial de seguridad para, bueno, pues garantizar la protección de Juan Carlos I. O sea, máxima protección, máxima seguridad. Estabas tú contando estos últimos días esos preparativos con drones, con una vigilancia intensiva para mantener esa seguridad, y no solamente seguridad, sino también supongo que una parte de privacidad, porque también, aunque hemos visto pues a el emérito saludar un poquito con ese gesto, entre comillas, campechano al que nos tiene tan acostumbrados a la prensa cuando llegaba a esa casa de Pedro Campos, sí que es cierto también que de alguna forma supongo que habrá esa intención de mantenerle alejado de los focos, aunque esto también dependerá un poco también en gran medida de también su propia voluntad, imagino. Claro, él es su voluntad, por eso precisamente él quería esa libertad de movimientos. Él recuerda que hace 2 años, cuando se despidió, él accedió al Club Náutico de Sanjenjo con solo 2 escoltas, y él creía que esto iba a ser posible ahora. Pero evidentemente, cuando tú anuncias tu regreso, generas esa expectación, evidentemente es muy difícil esa privacidad, y por supuesto es inviable que solo vayas con 2 escoltas, ¿no? Evidentemente estaba prevista una cena privada y demás, y esto, precisamente ese blindaje que va a haber alrededor va a permitir que Juan Carlos I sí que tenga esos momentos privados con sus amigos, con los regatistas, y bueno, pues eso, probablemente se hablaba también que el viernes puede haber una pequeña comparecencia, un saludo a la prensa, y luego yo creo que la intención de Juan Carlos I es, a partir de ahí, pues he venido a ver a mis amigos, pues privacidad, a ver si lo consigue.
Y la última pregunta, Jesús, esta visita es la primera de muchas, digamos que ya con esto se puede normalizar ese regreso en varias oportunidades por parte del emérito, o esa situación con Zarzuela, esas pernoctaciones que todavía siguen siendo, pues digamos, carne de polémica, eso puede ser problemático para futuros regresos. Pues ambas partes coinciden en eso, ¿no? En la carta del 7 de marzo, Juan Carlos I dice que él va a viajar con frecuencia a España. Y eso ambas partes lo tienen claro, y que su residencia es Abu Dhabi, no Zarzuela. Entonces, bueno, pues yo creo que después de lo que ha pasado, esto sí que genera un antecedente, ¿no? Pues yo creo que Juan Carlos I ya sabe que pues, va a tener difícil pernoctar en Zarzuela. Y bueno, pues a partir de ahora estos viajes frecuentes a España, pues ya quizá no exista ese choque entre padre e hijo de, bueno, pues ya está, si pasó por Zarzuela, pues tendremos una reunión como la del lunes y ya está, y mientras eso, pues tendré estos viajes frecuentes. Casa Real además dice que estos viajes son decisión de Juan Carlos I, o sea, remarca mucho eso. Entonces, bueno, pues sí que existe ese distanciamiento en el que ambas partes están más o menos cómodas de que Juan Carlos I pueda viajar cuando así lo desee aquí a España. Bueno, pues Jesús Ortega, te digo una cosa, no sé si las televisiones volverán a retransmitir en directo ese aterrizaje del emérito en Galicia, pero sí que tengo la sensación de que seguirá siendo muy comentado cada uno de sus regresos a nuestro país, y tendrán también mucha atención mediática, y lo iremos comentando aquí, que seguro que no estará exento de polémica. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información, como siempre. Gracias a vosotros. Y nuestro próximo tema tiene que ver con una intervención muy polémica de hace unos días del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, que se refirió a los piolines. En estos términos hablaba de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en esa intervención que duró semanas en Cataluña con motivo de la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Vamos a escucharlo. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña, y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Borja Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Vamos a comentar esta frase del presidente del Gobierno, pero sobre todo la reacción que ha suscitado, porque hay un enfado monumental precisamente por quienes estuvieron pues aquellos días metido en ese barco que tienes ahí detrás de ti, y también en otras localizaciones, pues en ese macrodispositivo puesto en pie en Cataluña en esa fecha previa y posterior a la organización del referéndum independentista de 2017. Cuéntanos. Sí, la palabra clave es indignación, tanto de los sindicatos de la Policía Nacional como de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Están bastante molestos por esas palabras del presidente, en la que se refería a los piolines como a los agentes desplegados en Cataluña, y es que hay que recordar que el término piolín era un término que acuñaron los independentistas de forma despectiva sobre los agentes del despliegue que se desarrolló en el año 2017. Una de las cosas que he podido hacer en estos días es hablar precisamente con uno de los agentes que estuvo 2 meses pernoctando en ese barco con el emblema de piolín, con ese barco que tengo aquí a mis espaldas, y pues me contaba básicamente lo mismo que es el sentir de las asociaciones, que estaba indignado, que estaba molesto, que consideraba que ya solo faltaba que Pedro Sánchez les tratara como personas, porque ellos en esa época en Cataluña vivieron insultos, agresiones verbales, incluso alguna vez alguno le escupió, y que ellos no pudieron hacer nada ante esa situación. Y claro, ahora con estas declaraciones del presidente pues se muestra muy dolido después de todo el calvario que vivió durante esos 2 meses a bordo de ese barco. Lo cierto, Borja, es que se vivieron situaciones de enorme tensión durante semanas en Cataluña en esa época. Hace ya casi 5 años, ha pasado mucho tiempo, pero todos lo recordamos, y también hubo momentos muy complicados pues para esos agentes que precisamente tuvieron en ese barco de símbolo del piolín, pues tuvieron esa estancia, y que no fue nada fácil para ellos tampoco, ¿no? Sí, precisamente es lo que dices. Por la mañana tenían que desplegarse por las calles de Barcelona, y luego cuando acudían a su lugar, por así decirlo, de residencia, ese barco, la verdad es que no reunía las condiciones adecuadas para que pudieran convivir 1000 personas. Esta gente me recordaba que él
compartía un camarote con un compañero suyo, un camarote de 15 metros, donde no se podían cambiar los dos en el mismo camarote porque no había espacio, de forma literal. Luego también otro de los problemas que sufrieron fue con la comida. Me contaba que la primera semana la comida fue buena, fue normal, pero a partir de ahí pues parece ser que no se organizaron bien y ya las últimas semanas era horrible lo que vivían. También mantenían una especie de tensión con los tripulantes italianos del navío, también estaban bastante cabreados la tripulación del barco y no hicieron buenas migas con los agentes españoles. Tampoco tenían wifi, no tenían internet, no tenían acceso a la televisión, no sabían cuándo iban a volver, así que pasaron unas semanas, unos meses, en el caso de este agente 2 meses, pues bastante tensos, aparte de lo que estaban viviendo afuera cuando salían a la calle, pues dentro del barco la situación fue bastante preocupante. Bueno, la verdad es que hay motivos para estar cuanto menos dolido con esa frase del presidente del gobierno. Los estamos escuchando, tú has estado hablando con gente que estuvo allí y que lo pasó bastante mal, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, todavía lo recordamos, esa situación tan compleja. Borja Méndez. Y todavía lo recuerdan, Alberto, o sea, estos agentes, él se lleva bien con algunos de sus compañeros que también estuvieron con él en el Piolín, en el barco, y dicen que son de las experiencias más duras que han vivido a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, ellos lo recuerdan, todos lo recordamos, así que no está de más comentarlo, sobre todo después de escuchar frases como esta del presidente del gobierno. Borja Méndez, muchísimas gracias por la información. Gracias, Alberto. Y para terminar, información de consumo de algo que nos afecta a todos, porque ya saben que hace unos días el gobierno aprobó el tope del gas para tratar de rebajar la factura eléctrica que lleva ya unos cuantos meses por las nubes. Pero lo cierto es que a día de hoy todavía no nos hemos enterado demasiado bien de cómo van a repercutir esas medidas en nuestras facturas y en nuestro día a día. Para ello, para explicarlo de forma didáctica, está nuestro compañero Alberto Sanz, y con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos el domingo, como siempre, con más contenidos. Los gobiernos de España y Portugal han decidido aprovechar su aislamiento eléctrico con Europa para intervenir el mercado. Su plan consiste en poner un precio máximo de venta a la electricidad de las centrales que usan gas o carbón en su producción. Pero, ¿para qué sirve este límite? Las centrales que producen luz quemando gas son las responsables de los altos precios que llevamos pagando este año. El descontrol del mercado de esta materia prima a nivel mundial, que ha aumentado con la invasión de Ucrania, lleva el precio eléctrico a una inestabilidad insufrible. No hay que olvidar que estas tecnologías son casi siempre las últimas en completar la demanda eléctrica y marcan el precio del resto de tecnologías, como es el caso de las renovables. Por lo tanto, la receta ha sido fácil. Si capamos el gas, capamos el mercado. Este plan interviene en los precios del mercado mayorista de la electricidad. Los hogares y consumidores industriales que dependan de este mercado se beneficiarán de la medida, que son aproximadamente un 35% del total. El gobierno también espera que los nuevos contratos a precio fijo o sus renovaciones se beneficien de esta medida. Las estimaciones de los creadores de esta medida es que los primeros meses baje la factura en cerca de un 15% y que cierre su vigencia, que es de un año, en un 30% menos que si no se hubiera aplicado esta medida. Los mismos consumidores que se benefician de ello, que son aquellos que están acogidos a la tarifa regulada o aquellos que revisen su factura en el mercado libre en estos 12 meses de vigencia. Los primeros cálculos de esta compensación se sitúan en un total de 4.100 millones. La medida limita el megavatio hora de gas en 40 euros en el primer mes y con una subida de 5 euros cada mes llegará a un máximo de 70 euros. Terminará su vigencia en una media de 50 euros megavatio hora frente a los precios medios de 80 euros que estamos pagando en los últimos meses. ¿Va a ser eficaz esta medida? Los expertos del sector se muestran positivos. Debería ser eficaz y, de hecho, la Unión Europea se lo está planteando para el resto de países. Otra cosa es si el complemento del ajuste hace que la factura final sea más económica o no de lo que tendríamos sin el mecanismo. Es decir, el precio del mercado sí va a ser mucho más bajo. Lo que habrá que ver es el impacto en la factura final de los consumidores una vez pagado el ajuste. España y Portugal ya han aprobado la medida publicándola en sus respectivos boletines oficiales, pero Bruselas no la ha aprobado de manera oficial y por lo que todavía esta medida no ha entrado en vigor.
Se espera que rebaje la factura del próximo mes de junio, ya que ambos países han programado la vigencia de este plan hasta el próximo 31 de mayo de 2023.